Uno es la fe, 3 pilares que sostienen la vida de un creyente. Otro es la palabra. ¿Se acuerdan que cuando vimos la fe, vimos la vida de Noé construyendo el arca y cómo él fue edificando esa arca que lo llevó a la salvación no solo de él y de su familia? ¿Y cómo edificó esa arca? Por la palabra de Dios. Dios le dio una palabra y él fue edificando su vida a lo largo del camino. A lo largo de 120 años, él tomó esa palabra y esa palabra fue haciéndose una realidad en su vida hasta que cuando llegó la destrucción, esa palabra lo salvó, ¿verdad? O sea, él tuvo fe en que, no en cualquier cosa, sino en lo que Dios decía. Y es esta palabra que estamos viendo que edifica nuestras vidas también y que va forjando y formando nuestras vidas. Que va forjando y formando nuestras vidas. Porque el deseo de Dios, ¿cuál es? Que nos vaya bien. Decía hermano que está a tu lado, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. No quiere que tengas la vida cuadrito, ¿sí? Dios no te quiere complicar la vida. Si hay alguien que quiere que te vaya bien, es el Señor. ¿Amén? Y para eso, ¿Dios qué nos dejó? Su palabra, ¿verdad? ¿Qué necesita un viajero, alguien, un navegante? ¿Una qué? Una brújula, ¿no? Y la palabra es como la brújula para el navegante, para el viajero, ¿no? Te indica. Dios no nos dejó a oscuras, sino nos dejó su palabra. Uno de los grandes problemas del creyente es que es perezoso para estudiar la palabra. Dígame. Porque no lo va a decir, sino le da vergüenza. La palabra tiene poder. ¿Amén? Hebreos 4:12, y es viva, es eficaz, es salvadora, es transformadora, llega, confronta, es un espejo que nos muestra y es una luz que nos marca el camino por donde debemos andar. O sea, el gran problema del creyente, no hablo del no creyente, ¿sí? El que no conoce a Dios se aburre, es un libro de historia, es un libro más, sumamos a la filosofía mundana. Pero para el creyente Dios nos dejó su palabra. Y Dios le dijo a Josué, te dejo mi palabra para que te vaya bien. No le dio consejos militares, ¿no? Le dio solamente la palabra. Dijo, medita de día y de noche en la palabra. Pero tenemos que tomar Jericó, tenemos que entrar a la tierra. Bueno, dale, empecé a estudiar mi palabra. Medita en este libro que tenés. Porque Josué lo que tenía para conquistar la tierra, ¿sabe lo que era? Un libro. Era un libro. Que lo que nosotros conocemos hoy como el Pentateuco, la ley, el libro de Moisés. Tenía ese libro. Y tenía la historia de ese pueblo y cómo Dios se reveló y cómo Dios lo salvó y lo sacó y las promesas de Dios para meterlo. Él tenía un libro. Y Dios dijo, tenés que meditar en ese libro. Tenés que estudiar, tenés que escudriñar ese libro. Y todo te va a ir bien y todo lo que emprendas va a ser prosperado mientras no te alejes de qué cosa, del libro. Miren los consejos de Dios, ¿no parece loco? Pero Señor, vamos a tomar la tierra, vamos a conquistar ahora la tierra que vos nos prometiste. Hay enemigos, hay gigantes, hay fortalezas del otro lado. Bueno, ¿sabés cuál es el consejo? Empezá a leer este libro y empezá a caminar. Entonces, uno de los grandes problemas del creyente es la pereza para el estudio de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén, muy bien. Diga, tenemos tiempo para todo, pero para la palabra de Dios tengo un versículo por día. Y con ese versículo rumeo, pastor, medito en ese, un versículo. Así va a terminar de escudriñar la Biblia, hermano, en el siglo XXVIII. Porque así como le dedicamos tiempo a tantas cosas, también le tenemos que dedicar el tiempo exclusivo a Dios. Porque el tiempo que le dediques a Dios va a hacer que tu camino que emprendas sea bendecido o no sea bendecido. Las decisiones que tengas que tomar, tu comunión con Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos da dirección a través. Quiero que Dios me hable. Un día abrí la Biblia, hermano, y Dios te va a hablar. Porque Dios te habla a través de su palabra. El no estudiar la palabra hace que la iglesia sea manipulada por cualquier inescrupuloso. Amén. Entonces le decimos amén a cualquier cosa. Y vamos para adelante. Total, si él lo dice porque él estudia, él sabe. No, hermano. Usted tiene que estudiar la palabra. Tiene que ser como los hermanos de Berea, dice ahí en Hechos 17:11. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Dice que ellos escudriñaban todos los días para ver si lo que Pablo le decía se ajustaba a lo que la Biblia dice. A ver, ¿qué hacían? Ellos leían, qué bueno lo de Pablo. Vamos a ver qué dice las Escrituras, a ver si se ajusta o no, ¿verdad? Porque eso es el deseo de Dios. Porque no hay iluminados, hermano. Hay ministerios, hay roles, hay todo lo que usted quiera. Pero usted tiene esa responsabilidad
para que nadie lo arrastre con cualquier barbaridad, como hoy en día es muy común eso. Y Dios nos dio su palabra. ¿A quién? A todos. Sino como en el tiempo de la iglesia o en el tiempo medieval, que era pecado leer la palabra. Era un pecado, usted no podía, era blasfemo. Sí, que cualquier persona que no esté en el sacerdocio agarre la Biblia, por eso nadie tenía Biblia, por eso decían cualquier cosa, por eso las indulgencias, por eso las barbaridades, y la gente iba detrás de todas esas cosas. Porque impedían eso, ¿verdad? Hasta que Dios levantó hombres que volvieron a la palabra y Dios nuevamente empezó a encaminar las cosas. Pero es importante la palabra. ¿Por qué le digo eso? Porque estamos hablando de lo que es tener un matrimonio bendecido. Poneme primera de Pedro 3:7. Hoy vamos a hablar de los padres y de la relación mutua entre padres e hijos y cuáles son las responsabilidades de uno y las responsabilidades de otros. Pero mire lo que dice primera de Pedro 3:7, que no lo leímos el domingo pasado acerca del matrimonio. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, está hablando de la mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, los maridos, y como coherederas de la gracia de la vida, hombre y mujer, los dos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Poneme Colosenses capítulo 3. Espere que me fijo el versículo. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos, groseros con ellas, ¿verdad? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso también habla de la responsabilidad del marido. Y yo sumaría también la responsabilidad de la mujer, porque si la mujer maltrata al marido, también su oración va a tener estorbo. Como hablamos el domingo pasado, la base del texto, ahora sí, volvamos a Efesios capítulo 6. Versículo 1. La base del texto de Pablo, cuando habla del matrimonio y habla de la familia, la base es el amor, no el dominio de uno sobre otro. ¿Por qué? Porque está hablando a cristianos. ¿Está hablando a quién? A creyentes, ¿verdad? Y dijimos que el amor es sinónimo de obediencia, ¿sí? Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y habla de una relación de amor entre el esposo y la esposa. Habla del cuidado del esposo, habla de la sumisión y el respeto de un esposo que la trata así como Cristo trata a la iglesia. Así que esposos tienen que tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia. Y cuando hablamos de cómo Cristo trata a la iglesia, es como el Señor te trata a vos. ¿Cómo te trata el Señor? ¿Qué te dice? Inútil, inservible, otra vez te equivocaste, ¿cuántas veces te voy a perdonar? No servís para nada. ¿Así te trata el Señor? ¿O tiene amor, tiene misericordia, tiene cuidado, tiene paciencia? Así nos trata Dios. Bueno, así el esposo tiene que tratar a la esposa, tiene que amarla como a su mismo cuerpo, y habla del sustento, habla del cuidado. Y una esposa que recibe esa clase de trato no va a ser sumisa con su esposo, no va a respetar a su esposo, no va a honrar a su esposo. Y sí, ¿verdad? Por eso estamos hablando no de personas que no tienen al Señor. Si usted empieza a dar estos consejos a personas que no son creyentes, que es muy difícil, ¿verdad? Que puedan durar en el tiempo con esa actitud, porque es el carácter de Cristo en nosotros. Y estamos hablando de una relación de amor entre esposos y una relación de amor también que tiene que haber entre padres e hijos y entre hijos y padres, pues son consejos para cristianos, los que estamos en el Señor, los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron de nuevo? Sí, Pablo decía a los Efesios: sacate la ropa vieja, es decir, sacate la ropa vieja. Vieron que Pablo a los Corintios dice: las cosas viejas pasaron, ¿sí? Dios hizo ¿qué? Todo nuevo. Sí que hay que sacarse lo viejo para ponerse lo nuevo, ¿verdad? Y lo nuevo son los consejos para realmente que haya una familia feliz, un hogar feliz, bien constituido, con la bendición de Dios. Y eso ya lo hablamos un poquito la vez pasada. Pero ahora vamos a ver también de los roles de los hijos y de los roles de los padres. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del hijo frente a los padres? Y yo quiero empezar, hermano, rapidito. Lo vamos a ver rapidito. Poneme, perdóname, 1 Samuel 15:22 y 1 Juan después 4:20.
1 Samuel 15, 22 y 1 Juan 4, 20. Para entender también lo que vamos a hablar acerca de los hijos y de los padres, ¿no? Mire lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, o sea, de Dios. Ciertamente, grábese esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos los hijos levanten la mano? Todos los que son hijos. Entonces, ¿para quién es? Es para vos, nene, no, para vos también. Si su papá o su mamá partieron, pero usted es un hijo de Dios también. Y tiene un padre. ¿Amén? Y tiene un padre, su padre celestial. ¿Sí? Si está su padre natural, no está, pero tiene su padre celestial. O sea, es una palabra que es para todo, ¿verdad? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué significa mejor que los sacrificios? ¿Qué le parece? Que los rituales, ¿verdad? Usted puede venir a la iglesia, puede participar de la reunión, puede tener un ministerio, un servicio, pero si no obedece, a veces pensamos que porque hacemos ciertas cosas ya le ha agradado a Dios. Y no, Dios quiere que lo obedezcas a Él. O sea, que en tu intimidad realmente sea verdaderamente obediente, que lo que Dios dice lo haga, le hagas caso a Dios. ¿Sí? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Obedecer y prestar atención, ¿verdad? Dos palabras importantes. Ahora poneme 1 Juan 4:20. Obedecer y prestar atención. Estar atento, ¿no? Obedecer y prestar atención. Mira lo que dice 1 Juan 4:20. Estamos dando una base a lo que vamos a leer. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Verdad? Dice, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, que lo tiene ahí todos los días, dice, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? En la obediencia es lo mismo, ¿verdad? Muchas veces pensamos, bueno, sí, yo obedezco a Dios, pero las evidencias son todo lo contrario, ¿sí? No obedezco a papá, no obedezco a mamá, no obedezco a las autoridades, no obedezco al profesor. Dice, si vos no obedeces diariamente, ¿cómo vas a obedecer a Dios, verdad? Y eso me habla de la importancia de la obediencia en la vida práctica. Porque a veces ponemos a Dios de excusa, no, porque a Dios, yo no me congrego porque Dios está en toda parte, sí, pero Dios dice en Hebreos 10:39 que debemos congregar. O sea, vos decís que obedeces a Dios, que amás a Dios, pero en la práctica no obedeces, ¿no? El que habla mal de la iglesia habla mal del cuerpo de Cristo. Vos no amás a Cristo, y si amás a Cristo, ¿por qué habla mal del cuerpo? ¿Se entiende a veces esas cosas? No, porque yo con el Señor y dejo de lado lo otro, ¿verdad? Y es importante tener esta base de obediencia, prestar atención, lo importante que es para Dios y el valor que Dios le da a esto, porque sus palabras son los que van a bendecir mi vida. Mi obediencia a la palabra es lo que va a bendecir mi vida. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. ¿Por qué? A causa del pecado perdí el rumbo. Lo que hace Dios con su palabra es volverme al rumbo de la bendición. Dios quiere que tu hogar sea bendecido. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tengas una buena familia. Dios quiere que tengas una buena relación. Hablamos del hogar y dijimos que el hogar es un centro de entrenamiento. Es un centro de entrenamiento donde Dios no se entrena ahí. Entrena al esposo, entrena a la esposa, entrena a los hijos. Todos nos entrenamos en el hogar. ¿Por qué en el hogar? Porque en la iglesia somos todos santos, Javier, ¿o no? En la iglesia somos todos hermanitos. Yo te ayudo, yo te bajo la vení, subite a Cocochi que te bajo. En la iglesia somos todos buenos, ¿o no? Ahora miren si llevamos la cámara a su casa, a ver cómo es. Amén. Por eso el centro de entrenamiento no es la iglesia. Por eso un pastor que pateó con el Señor, siempre lo decía ahí en el seminario de Pope, decía, antes de ordenar a alguien al ministerio, silenciosamente, caele de improviso en la casa. Caele en la casa, a ver cómo es. Hablar con la esposa. Andá y fíjate y hablar con los vecinos, con el almacenero. Ellos te van a decir cómo realmente es. Porque en la iglesia somos todos buenos. En la iglesia somos todos atentos, ¿verdad? Pero en la intimidad, ¿no? Dios dice que ama la verdad en la intimidad, en lo íntimo, ¿no? En lo íntimo es lo que son.
cuando te sentás en la mesa, ahí está Jesús también sentado, ¿o no? El Señor está ahí sentado, no, pero está el Señor ahí. Pasa como, no lo vemos, pensamos que no está, pero está. Cuando hablas con tus hijos, cuando tratás a tu esposo, el Señor está mirando ahí. Y qué feo, ¿no? O cuando hablamos, ¿no? Una palabra grosera que pueda salir, el Señor está ahí oyendo esas cosas que no tenemos que decir. Que si ya Él nos ha salvado, somos sus hijos ahora. Por eso estamos hablando a creyentes, ¿no? Estamos hablando de la importancia que es para Dios también la obediencia, porque la obediencia es sinónimo de amor. No obedezco por obligación, obedezco por amor. Amo al Señor, amo su palabra y lo que Él dice está bien para mí. Por amor, voluntariamente, ¿verdad? Una gran diferencia con los rituales, con los sacrificios, con las religiones, tratar de hacer para alcanzar o merecer. No se trata de eso. Y ahora vamos a ver si los roles de los hijos en Efesios capítulo 6, versículo 1. En el versículo anterior termina, no lo pongas, el versículo anterior termina, en el 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es la conclusión y es la síntesis. Si no estás dispuesto a amar, y si la mujer no está dispuesta a respetar, no te cases. Porque va a ser una guerra, va a ser un infierno tu casa. Entonces la conclusión es, después de lo que dice Pablo, amar, pero tenés que amar de esta manera. Y el respeto a tu esposo tiene que ser de esta manera. Y ahí se acabaron los problemas y se acabaron los conflictos. Eso ya lo vimos. Ahora habla de los hijos. Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Obedecer en el Señor. ¿Qué es obedecer en el Señor? ¿De qué está hablando? Está hablando de hijos creyentes. Si cuando habla del Señor está hablando de hijos, no son hijos de personas no creyentes, son de hijos creyentes. Y ahora vamos a hablar de los padres, porque los padres son los responsables de instruir a los hijos, no solo de impartir una disciplina, sino previamente ellos tienen que instruir a los hijos y enseñándoles acerca de Dios. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo está hablando a hijos en un hogar cristiano, en un hogar de creyentes, de hijos de Dios. ¿Sí? Entonces le dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿Se acuerdan qué le complace más a Dios, los rituales o la obediencia? ¿Es importante para Dios la obediencia? Es muy importante, porque si no puedo obedecer a papá, si no puedo obedecer a mamá, ¿por qué voy a obedecer a Dios que no lo veo? ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Si no amo a mi hermano que lo veo, ¿qué voy a amar a Dios que no lo veo? Entonces, el evangelio es práctico y el consejo de Dios es práctico. Salgamos de esa mentira, no, pero yo a Dios lo obedezco, pero papá, mamá no, porque papá y mamá, no. La Biblia me enseña de respetar la autoridad. Es importante que los hijos aprendan a respetar la autoridad, porque en el hogar se aprende para que luego cuando salgan a la vida, ¿sí?, los chicos salgan bien formados en la vida, porque la Biblia dice en Romanos 13 que toda persona debe, ¿qué cosa? Respetar ¿a quién? A las autoridades, debemos obedecer. Si ya de chiquititos somos rebeldes, ya cuando somos grandes y formados, ¿qué vamos a respetar a las autoridades? ¿Qué vamos a respetar al policía? Vio que hoy al policía los chicos agarran, le tiran la gorra, se burlan, se ríen. No se respeta. Si hay algo que se perdió, la autoridad, el respeto a la autoridad. Los maestros no lo respetan. ¿Sí? Los chicos a los maestros, ¿sí?, lo tienen de punto. No lo respetan, no les dicen nada, no se respeta la autoridad, no se respeta el hogar. ¿Y dónde está la clave? En la formación, en el hogar, ¿verdad? Donde empieza todo, donde Dios nos va formando, donde Dios nos va forjando. Y habla desde los niños que deben obedecer, ¿qué cosa? A los padres. ¿Por qué a los padres? Porque es la autoridad que Dios puso en el hogar. Es la autoridad que Dios puso en el hogar. Y esa autoridad tiene que ser respetada. Nene, vení para acá, no quiero. Portate bien, no me pongo. Sentate acá, no me siento. Eso es un error, hermano. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una naturaleza torcida, ¿verdad? Nacemos rebeldes ya por naturaleza. Ahora en Cristo esa naturaleza tiene que ser quitada y tenemos que aprender a hacer lo que realmente estaba bien, no lo otro. Lo otro era lo malo. Lo malo no necesitamos aprenderlo. Lo malo está en nosotros. Ahora comenzamos en Cristo con el Espíritu Santo a aprender a hacer
lo bueno. Y los chicos tienen que aprender ahora a respetar la autoridad de casa, de mamá y de papá. Después vamos a hablar, pero pastor, si mi papá y mi mamá me hacen hacer una cosa que a Dios no le agrada, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Sí? Pero tenemos que partir con esa base, que los hijos tienen que obedecer porque esto le agrada a Dios. ¿Sí? Si hay algo que a Dios le desagrada es la rebeldía, es la desobediencia. ¿Sí? Por eso el ser humano está donde está. Es importante para los hijos y para todos tener la importancia de obedecer, la importancia de respetar a los padres, la importancia de obedecer la autoridad. Es muy importante porque a lo largo de la vida Dios no va a honrar a un desobediente. Escuche bien, Dios no va a honrar a un desobediente. Dios no lo va a honrar. Dios no va a permitir que un hijo peque y tenga éxito. Dios no va a permitir que uno peque. Ay, me salí con la mía. Igual me va todo bien si Dios es misericordioso y dale para adelante, ¿viste? Hice lo que quise. No, Dios no lo va a permitir. A un hijo, estamos hablando de hijos de Dios. No vas a hacer cualquier cosa y vas a tener éxito. Porque Dios te ama. Y el Padre que ama disciplina. Y es una disciplina de amor. Así que tened cuidado. Es importante que los hijos obedezcan a los padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué significa esto es justo? Esto agrada al Señor. ¿Sí? Esto agrada, esto es un acto justo. Esto es lo que a Dios le agrada. Esto está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Para los hijos debemos honrarlos de esta manera. Y sigue en el versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso lo va a encontrar en Éxodo 22 y en Deuteronomio 5 también. ¿Cuál es la promesa cuando honramos? ¿Qué es honrar? Mira, yo me anoté la palabra en el griego, es hipakowo. Hipakowo, esa es la palabra, ¿sí? Hipakowo es la palabra obedecer. Obedecer significa obedecer, escuchar y prestar atención. Los hijos deben escuchar a los padres, prestar atención y someterse a la autoridad. Es hipakowo. Esa es la palabra en el griego. La palabra honrar significa venerar, apreciar, valorar y darle respeto. No solo porque merezca el respeto, sino por el rango que tiene. Él es la autoridad y debe honrarla, debe respetarla. No porque me cae bien, no porque lo que hace está bueno, sino porque es la autoridad y debo hacerlo. Acuérdense, si no me sujeto a papá, no me voy a sujetar a Dios. Eso va a ser así, hermano. Si no me sujeto a papá, a Dios tampoco me voy a sujetar, porque hay un espíritu de rebeldía. ¿Cuál es la promesa? Dice, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿en dónde? En la tierra. ¿Cuál es la promesa? Para que seas prosperado en tu vida. ¿Y qué? Y tengas una larga vida. Y seas bendecido aquí en la tierra. ¿Por qué muchas veces hablamos de la bendición? Sí, ¿sabe qué? Hoy no lo quise traer como ejemplo, pero hay dos ejemplos en la Biblia de hijos desobedientes. Uno fue Absalón. Otro fue Sansón. Y no los quiero asustar a los hijos, esta noche. No se asusten. ¿O sabe cómo terminaron los dos? Murieron los dos. El temor de Jehová es bueno también. Murieron los dos por desobediencia. Absalón se rebeló, se levantó contra el padre. Sansón, hermano, los consejos del padre que le decía, no te metas con las mujeres extranjeras. ¿Qué decía Sansón? Todo lo contrario. Y así terminó también, ¿sí? Cuando son desobedientes, cuando los hijos se rebelan. Ahora, Dios es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia, no es que te va a fulminar ahora, ¿sí? ¿Sabe qué? Es más, le digo. Me anoté un texto que está en Éxodo, después léanlo en su casa, Éxodo 21, del 15 al 17. Éxodo 21, del 15 al 17. No es para que los hijos se asusten, pero asústense un poquito. Que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés y habla acerca de las relaciones de los hijos con los padres, si un hijo
hablaba mal de los padres y se rebelaba contra los padres, el resultado era la pena capital. Tenía que morir. Dios detestaba la rebeldía. La rebeldía lo único que trae es destrucción, desorden. Es alterar el diseño de Dios, ¿sí? Es cambiar todas las cosas, es corromper las cosas. Y después léanlo. Por eso la importancia y cómo Dios valora lo que es la obediencia. ¿Para qué? Para que en el hogar haya bendición. Para que los hijos respeten y honren a los padres. Hermano, hoy en día, ¿sabe que una característica de los últimos tiempos es la rebeldía de los hijos a los padres? Es una característica, eso está en 2 de Timoteo 3, 1, 2. Sí, ponelo. Sí, la rebeldía y la desobediencia es una característica de los últimos tiempos, de los últimos días. ¿Sí? Lo que es la rebelión. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, antes de la venida del Señor, antes del juicio, vendrán tiempos peligrosos. Y el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y mira lo que dice, desobedientes a los padres, ¿verdad? Y continúa, ingratos, impíos, que no lo vamos a ver hoy. Pero es una de las características de los últimos tiempos. ¿Usted vio cómo tratan los hijos a los padres? Hermano, a mí me una cosa que me indigna, no lo soporto eso. Grábelo para el video. Avísenme que lo hago de vuelta. Pero es algo feo, no es feo. No es feo. Yo veo, vení para acá, no hay nada, vos, ¿qué te crees que sos? ¿Así le hablan o no? ¿O lo vi yo solo? Lo tratan como si fuera el hermano menor, lo tratan como una cosa, lo insultan, che ton, che esto, che qué. Es horrible, hermano, es detestable. Pero es algo, imagínense que Dios es santo, ¿verdad? ¿Cómo los hijos van a hablar así a los padres? Es que han fallado, no los hijos. Yo no le echo la culpa a los hijos, yo creo que ahí falló los padres. La falla no está en los hijos, a veces los matamos a los adolescentes, sí, los rompemos, pero el problema es dónde se formaron, qué educación le dieron, ¿sí? Qué instrucción le dieron a sus hijos, porque ahora vamos a ver que hay que enseñarles de chiquitito. No de grande cuando ya está crecido, es muy difícil, ¿verdad? Pero ese maltrato, y no solo eso, no en palabras, hoy los hijos le pegan a los padres. Y no solo le pegan, también los matan, hermano. Por eso la desobediencia y la rebeldía empieza con esa desobediencia en chiquito, ¿sí? Por eso Dios quiere traer ese orden y la importancia de que los hijos aprendamos a respetar la autoridad. Poneme en Romanos 13:1. Respetar la autoridad. Porque los hijos después van a tener que enfrentar la vida. ¿Y cómo van a enfrentar la vida? Todo torcido, todo mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es importante la obediencia, sí. Tengo un papá y una mamá que no quise tener o quise tener, no importa. Toda autoridad está establecida por Dios y yo debo aprender de chiquito a respetar la autoridad, porque es la autoridad establecida por Dios. ¿Quién lo dijo esto? El apóstol Pablo por el Espíritu Santo. ¿Quién era la autoridad en el tiempo del apóstol Pablo? Nerón. Un loco desquiciado, asesino. Pero miren lo que dice Pablo. Hay que someterse a esa autoridad. ¿Por qué? Porque toda autoridad está puesta y establecida por ¿quién? Por Dios. Papá y mamá también son la autoridad de la casa. Y los hijos tienen que obedecer a papá y a mamá. Los tienen que obedecer. Tienen que sujetarse a papá. Y es un imperativo. No es si me tratan bien o me tratan mal. Habla de una condición de obediencia a la autoridad. ¿Y para qué? Para que te vaya bien. Para que seas de larga vida. Para que la bendición de Dios esté ahí. Para que Dios honre eso. Te va a ir bien. Y vas a aprender bien. Y vas a erradicar ese espíritu de rebeldía de tu corazón. Porque somos rebeldes por naturaleza. Mire, poneme Proverbios 1:8. Ay, me quiero curar. Voy a hablar de los hijos el domingo que viene, hablo de los padres. ¿Sí? Me perdonan porque si no quiero que se pase la hora y tengo algunas cosas que...
Lo pasamos por internet, algo hacemos para que llegue. Le mandamos por correo, no sé, averiguamos algo. El mensaje se lo mandamos. Así me explayo un poco con los hijos. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿no? Es un consejo ¿de quién? De Salomón. Salomón, que fue instruido ¿por quién? Por su padre David. Muchos de los consejos que Salomón escribe en Proverbios fueron consejos que le dio el padre a él. Pero vamos al versículo 7, vamos al versículo anterior. Ahora vamos a ver este. Vamos al versículo anterior. Miren lo que dice el 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de temor, ¿qué decimos? Reverencia a Dios, respeto a Dios. ¿Sabe que en el original hebreo habla de terror? O sea, ay, pastor, a Dios no le tengo que tener miedo. Pero habla realmente del terror. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros, verdad? No, Dios, el barba, ¿no? El que está arriba ahí. Así lo tratamos nosotros. Dios es santo, pero también el fuego consumidor. Su santidad nos quemaría. Ahora, si Dios desciende, su propia luz, su santidad, quedaríamos yo como los vampiros cuando viene el sol y se queman. Así seríamos nosotros, realmente. Por eso Dios, cuando nos lleve al cielo, Él va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Tiene que ser transformado, no tiene que haber pecado, inmundicia, nada en nosotros, ¿verdad? Y habla de ese temor, y ese temor me lleva a que a lo que Dios dice, Dios lo va a hacer, ¿eh? No es que, ay, me da pena, pues lo que escribo con la mano lo borro con el codo. Dios no borra nada, Dios lo que dice lo hace. Ese es el verdadero temor. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Pero mira lo que dice otro tema. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza es la instrucción. Para el judío la enseñanza era la Torá, era la ley, era la enseñanza de Dios. Desprecian la Torá, desprecian la enseñanza. ¿Quiénes? Los insensatos. ¿Sabe que en el original insensato significa tonto e irresponsable? ¿Sí? Aquellos que son tontos, aquellos que tienen un problema psicológico y mental y son irresponsables. ¿Qué hacen? Desprecian, desechan. Y luego de esta palabra, viene el capítulo 1 es mucho para los jóvenes, lean los versículos 3 y para adelante, pero dice, después de que habla de eso, del temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y los insensatos que desprecian la enseñanza, ¿sí? Los trata de tontos, los que desprecian la instrucción, la enseñanza. Oye, hijo mío, y la palabra oír es la palabra prestar atención, es la palabra también de obedecer a la instrucción y a la enseñanza. Ahí se refiere. Pero fíjese, oye, hijo mío, que la instrucción de tu padre, la enseñanza de tu padre, y no desprecies la dirección, o sea, de tu madre, o sea, la enseñanza y la disciplina en el hogar, tanto del papá como de la mamá. Y la instrucción para el judío era la ley, eran las enseñanzas que Dios le había dado al pueblo. Dios le dejó su libro, su enseñanza, pero al hijo le dice, oye, hijo mío. Y se acuerda el versículo anterior, los insensatos desprecian. Cuando el hijo desprecia la enseñanza y la instrucción del padre, para Dios es un tonto, es un necio, es un insensato, es un irresponsable. Y acá vemos una responsabilidad de los padres. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque los hijos tienen que oír, pero ¿qué oyen los hijos? La instrucción. El padre tiene que enseñarle a los hijos. ¿Vieron que ay, no tengo tiempo, hoy me lo cría la niñera, me lo cría me lo cría el otro? ¿Y quién te cría a tu hijo? Vos sos responsable de criar a tu hijo. Más allá de que los tiempos no entienden, no hay tiempo, hay que trabajar, pero tenés que tener tu tiempo para sentarse con tus hijos y empezar a instruirlos. La primera enseñanza que tenés que darle a tus hijos es acerca de Dios. Lo primero, ¿no? Está bueno que le hablé de geografía, le hablé de historia, le hablé de la historia de no sé quién, pero la primera responsabilidad que tiene el padre hacia los hijos en la instrucción es acerca de Dios. Que hay un Dios, que Dios quiere tener esa relación, que hay un Salvador, que hay un camino que nos ha separado a causa del pecado. Lo primero que tenemos que enseñarle nuevamente a nuestros hijos a tener esa relación con Dios. ¿Cuál es la voluntad? Enseñarle su palabra a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso dice, oye mío, la instrucción. Entonces vemos la responsabilidad de los padres en instruir y corregir a los chicos para que ellos puedan oír y luego obedecer, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante.
Poneme Proverbios 13.1. Proverbios 13.1. Ya vamos terminando. Dice, el hijo sabio, ¿vieron cuando habla en el capítulo 1.7 de la sabiduría y habla del necio? Desprecia significa que deja de lado, ¿no? Lo que me dice, no me importa, vos no sabes nada. Nunca escuchaste que los chicos, vos no sabes nada, sos un antiguo. ¿De qué me venís a hablar? Yo la tengo clara, ay viejito, anda a jugar a la bocha. Y después los pibes se estrellan contra la pared, ¡ay papá, ayúdame! O no, después vienen como pollito mojado, vení papá, y el papá va, ¿no? Porque terminan así, ¿o no es así? Todos fuimos jóvenes, no nacimos grandes, ¿sí? Por naturaleza. Dice, el hijo sabio recibe el consejo ¿de qué? Del padre. ¿Cuál es el consejo? La instrucción que le da el padre. No solo la experiencia de ser papá y de los años que ha vivido, que cuando el nene empieza el papá vino 50 veces, ¿o no? Yo ya las pasé, pasaron los años, pero son las mismas cosas que se repiten todos los años. Eclesiastés, todo se repite debajo del sol, es un ciclo, hermano. Lo que cambia es la tecnología, lo que cambia es la ropa, pero las cosas se repiten ciclo tras ciclo, generación tras generación, las mismas cosas, ¿sí? El hijo sabio recibe, mas el burlador no escucha, ¿qué cosa? Las reprensiones, ¿verdad? Y después nos va como nos va en la vida a los hijos, por no escuchar el consejo. Y cuando somos grandes, va a decir todo, estamos todos rotos, ahí ya, cicatrices, café, estamos todos así. Si hubiera escuchado a papá, ¿no? Todo doblado, golpeado, uno quizás por el alcohol, por la droga, por las malas compañías. Quizás papá ya partió, ¿verdad? Y uno se sienta y empieza, si lo hubiera escuchado. Si lo hubiera escuchado, ¿cuántas cosas hubiera evitado, ¿no? Pero que en esta mañana podamos prestar atención a lo que Dios nos está hablando como hijos y empezar a obedecer a papá y a mamá. Los consejos, te gusten o no te gusten, pero empezar a hacerles caso y darnos cuenta que toda autoridad, los hijos tienen que entender que cuando me rebelo contra papá y mamá, me rebelo contra Dios. Es muy fuerte, pastor, es la realidad, hermano. El rebelarse contra la autoridad de la casa es rebelarse contra Dios. Tus oraciones van a tener estorbo. Y Dios no va a dejar las cosas así. Dios no deja las cosas así. Dios no mira para otro lado. Dios no toma por inocente al culpable. Dios no hace eso. Nosotros sí. Nosotros somos complacientes. Nosotros consentimos, ¿no? ¿Verdad? A los hijos. Hay un versículo para los padres para el domingo que viene, de los que consienten a los hijos. Pero le hacemos daño. Pero Dios no es así, porque Él nos ama. Y Dios no nos hace esa clase de daño. Tenemos un ejemplo en la Biblia, vamos rapidito, un ejemplo en la Biblia, que es Jesús. Poneme Lucas 2, 51 y 52. El gran ejemplo que es Jesús, ¿verdad? Porque Dios no te manda a hacer algo que Él no hizo primero. Dios no te pone una carga que no puedas llevar. O sea, lo que Dios dice, Él lo cumplió. A mí me encanta este versículo porque es algo, hermano, como dice la hermana Cecilia, que te explota la cabeza. Vieron que hay textos que uno le dice, ¡wow! Esto me explotó la cabeza. No sabía que estaba ahí eso, ¿no? Como cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quédate conmigo. Moisés, quédate conmigo, no te vayas. Que se vaya el resto, pero vos quédate conmigo. Me voló la cabeza, porque Dios quiere estar con nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos y dice, quédate conmigo, que quiero hablar con vos. El 51, Lucas 2, 51 y 52. Primero el 51. El ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y mire lo que dice. Y estaba sujeto a ellos. ¿Cuál es el contexto? Jesús acá tiene 12 años. ¿Sí? Fueron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Iban en familia, en parentela. De repente no encontraban a Jesús. Y luego lo encontraron los padres, lo trajeron nuevamente a ellos. Y dice, y descendió con ellos para volver nuevamente a Nazaret. Descendieron de Nazaret a Jerusalén, regresan a Nazaret. Dice, y estaba sujeto, ¿quién? Jesús a ellos. ¿Quién es Jesús? Dios, hermano. Dios, Jesús es Dios, estaba sujeto a los papás humanos. Él era Dios. Una cosa de loco, ¿no? Él es Dios. Ustedes que saben, dicen que se maravillaban de chiquito, ¿no? Como él debatía con los intérpretes de la ley, con los fariseos, con los sacerdotes en el templo, y tú dices, ¡wow! ¿Quién es este, no?
a los 12 años, dice que él, siendo Dios, él se sujetaba a los papás. Era obediente a los papás Jesús. Mire qué ejemplo nos deja. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Quién era su madre? María, ¿no? Se sorprendía de Jesús, ¿no? Él sujeto a su padre. Pero mire lo que dijo el resultado. Y en el versículo 52. Y Jesús crecía, ¿ves? ¿Vio cómo la obediencia trae crecimiento? A veces los hijos también, los jóvenes, tenemos que entender estas cosas. Porque si somos obedientes, si obedecemos a Dios y nos sujetemos a los padres, eso trae crecimiento a nuestra vida. Y trae crecimiento espiritual. Y cada día vamos creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y se acuerda lo que dice la palabra? Es un mandamiento con promesa y promesa de Dios. Cuando somos obedientes a Dios, Dios se encarga de prosperar tu camino. ¿Qué es prosperar? No es solamente esto. Prosperar es crecer en todos los ámbitos de tu vida. Prosperar es ser ayudado por Dios en todas las áreas de tu vida. Hoy asociamos prosperar nada más con lo material, pero no es así. Cuando habla de prosperar, habla del acompañamiento y la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios, sujetándose a sus padres como buen Hijo de Dios, porque es la palabra de Dios y la palabra es santa. Dice, Él crecía en sabiduría, en estatura, o sea, en cuerpo, y en gracia para con Dios y los hombres. Espiritualmente Él empezó a crecer en Dios. Por eso todos sí se admiraban. Y Él crecía porque Él como humano, Él se despojó de su gloria y vino a este mundo como humano porque Él tenía que morir como humano, como un representante de la raza, como un segundo Adán. Y el someterse y sujetarse trajo crecimiento. Poneme Mateo 26:39. Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿quién era? Jesús, ¿verdad? La noche antes de ir a la cruz, en Getsemaní, ¿sí? Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, esto que iba a padecer, Señor, no hay otro plan, no hay otra manera, esta es la forma. Si Él como hombre sudaba gotas de sangre, estremecido en su alma, en su interior, él iba a experimentar la carga del pecado y la separación del Padre. ¿Sí? Él nunca experimentó lo que es romper esa comunión con el Padre, ¿no? Pero el pecado iba a hacer que el Padre luego tuviera que alejarse porque Él iba a pagar la inmundicia de toda la humanidad. Él cargaba sobre sus hombros, siendo inocente y sin pecado. Padre mío, pasa de mí esta copa. Eso era el verdadero dolor de Jesús. No era tanto los clavos. Hubo gente que también sufrió y mucho más quizás. Pero el romper esa comunión con el Padre, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentar lo que Él experimentó era algo terrible. Dice, pase de mí esta copa. Pero mire qué lindo, ¿eh? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. A veces la voluntad de los hijos van en contra de la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero ¿qué tienen que hacer los hijos? Lo que decidió papá y lo que decidió mamá, aunque esté fuera de mi voluntad, aunque no es lo que deseo, está bien. Está bien. Porque Dios también prueba la obediencia, ¿verdad? Y a veces Dios permite ciertas cosas a los hijos para que aprendan a obedecer también. Tenemos que aprender a ser obedientes. Dios quiere bendecirte. La rebeldía no es buena. Chicos, ir en contra de Dios no es bueno. No honrar a los padres no es bueno. Uno de los grandes problemas del judío que se relajaba, sabe que honrar a los padres no es solo respetarlos, no es solo no avergonzarlos, sino como hijos a lo largo de la vida, el honrar a los padres también es cuidarlos, es ayudarlos. Es que cuando pase el tiempo y nosotros crecemos, no olvidarnos de papá y mamá. Y uno de los grandes problemas, no lo ponga, pero después léalo en su casa, que está en Marcos capítulo 7, del 10 al 12, Jesucristo los reta a los judíos. ¿Saben por qué? Porque ellos, en vez de ayudar a los papás, porque se pelearon, porque no querían, decían, mi ofrenda es corbán. ¿Qué es corbán? Corbán significa regalo u ofrenda. Eso significa corbán. Y era todo lo que se ofrecía a Dios. Para no darle a los padres, ellos decían, y según la tradición judía, que todos los bienes que tenían podían ser un corbán, o sea, una ofrenda, dedicado a Dios. Por lo cual, en vez de ayudar al padre, dice, papá, no te puedo ayudar, porque lo que tengo es corbán, es una ofrenda, está dedicado a Dios, por lo cual no te puedo ayudar. Y Jesucristo los reta, ¿no?
como dice, van en contra de la palabra, cambian lo que Dios dice, no honran a sus padres. Después léalo ahí en Marcos 7, del 10 al 12. Con la excusa de que, bueno, esto es para Dios, entonces no lo puedo usar. Hermano, honrar a los padres también es acompañarlos al final de sus vidas también. No abandonarlos, no dejarlos solos como hacen muchos. No es una carga un papá, no es una carga una mamá, porque ellos te cargaron mucho tiempo durante el camino. Ellos te limpiaron el popó, las cosas feas, te acompañaron al colegio, estuvieron con vos, te acompañaron en todas las cosas, ¿verdad? Es tiempo de que los hijos también acompañemos a nuestros papás también en su camino. No es por ay, no tengo tiempo, me voy a la iglesia, papá, no te puedo ayudar. No, para, ¿qué tiene que ver? Andá de ayudarlo si necesitas, ¿ves? No es una locura. Andá de ayudarlo. No tengo tiempo porque no, pará, honrar, porque Dios quiere que lo honres. Si está en una necesidad, honrar. No, porque mi tiempo es del Señor, no, pará. No pongamos la misma excusa que ponían ellos. Es ofrenda, es un regalo a Dios, es dedicado a Dios. No es así. No es así. Honra a tu Padre. La autoridad que Dios te dio, porque la autoridad que Dios te dio es para formar. ¿Sabe que la palabra disciplinar también en el griego significa formación? Formación. Y la disciplina es parte de la formación que Dios le da a los hijos, porque Dios usa a los padres para formar a los hijos, para formarlos en el temor del Señor. Y vamos terminando, poneme Filipenses, estamos viendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Filipenses 2 del 8 al 9. ¿Cómo pasa la obra, hermano? Pero qué bueno que los chicos o los hijos que podamos atesorar esto para que realmente nos vaya bien. Y después cuando seamos papás nosotros poder educar bien a nuestros hijos. El domingo vamos a hablar de los papás. Dice, mire Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, ¿verdad? La obediencia, como vimos de 1 de Samuel capítulo 15, ¿no? Es obediencia. Él se rindió al Padre, él se sujetó al Padre, y no era fácil lo que tenía que hacer Jesús, ¿verdad? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa? Consagración total. Consagración total significa obediencia total. Porque la obediencia parcial no es obediencia. Diga conmigo, la obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. ¿Amén? La verdad parcial no es verdad, es mentira. ¿Está bien? Ponemos cada cosa en su lugar, ponemos el clavo donde va. Bien. Versículo 9. Por lo cual, ¿ve? Mira cómo cambia la cosa. Mire lo que hizo la obediencia de Jesús, que nos sirve como nosotros también. Por lo cual, Dios también. Diga, qué lindo es Dios. Qué bueno Dios, qué maravilloso Dios. Si pudiéramos entender, ¿no? Cuando obedecemos, ¿cómo se encarga Dios? Por lo cual Dios también lo exaltó. Lo exaltó. ¿Quién se encarga de exaltarte? Dios. Dios honra al que le honra. Dios no puede honrar a un desobediente. Dios se encarga. ¿Quién lo exaltó a José? Llegó a ser el primer ministro de Egipto, siendo esclavo, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, fue a parar a la cárcel. ¿Quién lo exaltó a José? Dios lo exaltó. ¿Por qué lo exaltó Dios? Por su obediencia, por su fidelidad. Dios se encargó. Cuando obedecemos a Dios, cuando respetamos la autoridad, Dios se encarga de exaltarte. Y prepárate cuando te exalta Dios, prepárate, Javier. Porque cuando te exalta Dios no es la exaltación del hombre, es la exaltación de Dios. Y Dios te saca de cola y te pone arriba de todo, hermano. Por eso no te tenés que preocupar si el hombre no te reconoce. Preocupate cómo está tu relación con Dios. Porque Dios te saca del fondo y te mete aquí adelante. ¿Cuántos saben eso? Dios hace como Él quiere y exalta como Él quiere. Y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y dónde está Jesús? Exaltado a la diestra del Padre. Y usted sigue, sabe lo que continúa. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo comenzó ¿con qué? Con la obediencia. Con la obediencia. Con la obediencia. Hermano, la obediencia glorifica a Dios. Colosenses 3:20. Y vamos a terminar con... Y si mi papá me dice que haga cosas contrarias a la voluntad de Dios, ahora lo vamos a ver rapidito. Colosenses 3:20 dice: hijos,
obedeced a vuestros padres. A ver los hijos, ¿en qué? ¿En qué? Y esto no. Esto sí, no te metas con esto, papi, Hasta acá sí, En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Al Señor a quien amamos. Al Señor a quien a nuestros hijos les enseñamos que tienen que honrar a Dios. Y honrar a Dios es honrar a tus padres. Respetar a tus padres. En todo. Pero pastor, si mi papá me hace decir cosas o hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿qué debo hacer? Poneme Hechos capítulo 5, 29. Hechos 5, 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tu papá te manda a mentir, no tenés por qué mentir, no estás obligado a mentir. Si tu papá te manda a robar, no estás obligado a ir a robar. Si tu papá o tu mamá te mandan a hacer algo contra la palabra de Dios, no estás obligado a hacerlo. No lo hagas. No es desobediencia, no es rebeldía. Porque la autoridad suprema es Dios. Él es la autoridad máxima. Y a esa autoridad, vio como la Constitución, ¿sí?, que es la autoridad máxima, lo que rige la Corte Suprema de Justicia, bueno, es la autoridad máxima de Dios. Y a Él nos tenemos que sujetar. Si tu papá o tu mamá te manda a hacer algo que no es de Dios, no estás obligado a hacerlo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termino, hermano, con 1 Pedro 3, versículo 8. Y terminamos. ¿Cómo andan los hijos? Todos. Yo tengo a mi mamá también, que me llama todos los días, me pide cosas. Yo digo, sí, mamá, buena mamá, está bien, mamá. Ya voy, mamá. ¿Es así o no así? No está. Mi hermana todo lo contrario. Mamá, cortala, mamá. Pero mire qué testimonio, porque mi amigo dice, pero Jorge no es así. Él es obediente, porque yo debo honrar. Mi papá, hermano, me abandonó, se fue, qué sé yo, una historia larga, apareció después de no sé cuántos años, y cuando apareció, le apareció un cáncer en el estómago, y habrá durado un mes, creo que en el hospital. ¿Quién estuvo cuidando? Yo estuve cuidándolo un mes, en el hospital de Vicente López, ahí en Olivos, ¿sí? Porque debo honrar a mi papá, estuve con él, nunca le reclamé nada, no le dije nada, lo acompañé hasta el último día. Sin rencores, sin resentimiento. Hoy yo también nos prueba hasta el último detalle. Cuando lo quise disfrutar, no lo pude disfrutar. No lo pude disfrutar. Pero ahí estuve, pudiendo hacer otras cosas, o le podía haber dicho, mira, si nunca te ocupaste de mí, andá con lo que te fuiste, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y no debe ser así. Por eso le digo, en todas las cosas. No se trata, es la autoridad que Dios puso y debemos respetarle. Mire lo que dice, qué lindo. Finalmente, diga conmigo, finalmente. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Ve que la base es el amor? Si hay amor, hermanos, si yo amo a mi papá, lo voy a obedecer. Si yo amo a mi papá o a mi mamá, la voy a obedecer por amor. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis ¿qué? Bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. El que quiere amar la vida y ver, estos son los consejos de Dios. Dios nos da su palabra, y sus labios no hablen engaño. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Obedezcan a los padres, hagan el bien. Busca la paz en el hogar. No te pelees más con tu esposa. ¿Dónde está la esposa? No te pelees más. No te peleen, no discutan, no se maten. Busquen la paz. Busquen la paz. Busquen la paz.
busquen la paz y manténganse en ella y síganla, no salgan de ahí. Sean sabios, seamos sabios, busquemos la paz, hagamos el bien, obedezcamos a Dios y la bendición de Dios estará en nuestro hogar. Y hermano, no importa si en tu trabajo echan gente, no importa lo que sucede en el mundo, lo importante es que la bendición de Dios es la que te va a sostener todos los días de tu vida, haya crisis o no haya crisis. Porque nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Amén. Y eso es muy importante. Le hago un aplauso al Señor.